Buen día para todos y todas. Vamos a dar comienzo a este video tutorial que corresponde al tema de cómo buscar información de bases de datos en diferentes recursos. En este caso vamos a explorar la página del DANE, de datos abiertos, en donde podemos encontrar diversas bases de datos con información que podemos utilizar para la exploración de datos estadísticos. Si buscamos la página del ANDA y ubicamos esta que está acá, Estadísticas por Tema, Archivo Nacional de Datos. Entonces, en esta página nosotros nos podemos ubicar para encontrar diferentes tipos de datos, bien sea de información económica, como mercado laboral, precios y costos, servicios, industria, entre otros. Lo mismo para sociedad, como cosas de gobierno, encuesta COVID, encuesta de cultura política, encuesta nacional de calidad de vida. En cuanto a territorio, tenemos estadísticas de ambiente como la encuesta ambiental industrial y la encuesta ambiental de servicios. Lo mismo pasa con el tema agropecuario y de información regional. Nosotros podemos ingresar, no todos los datos, los microdatos están activos o están de acceso al público. Por ejemplo, acá en esta podemos ver que no, pero nosotros podemos ingresar acá si queremos buscar en general información. Ingresamos a la página. Esto se cayó, ¿no? Catálogo de datos, ¿cierto? Y aquí podemos, no sé, comercio internacional, explorar por diferentes temáticas. Y estas bases de datos pueden ser de descarga o pueden estar bloqueadas. Hay algunos que, como por ejemplo, no sé, agropecuario. Bueno, acá nos están apareciendo todas. Estas, por ejemplo, estas no se pueden consultar de manera, pues en cualquier computador. Se tendría que ir a la sala especializada de Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es el DANE, para poder manipular, pero podemos descargar cualquier otro tipo de encuesta que podamos encontrar con este simbolito. Entonces, al ingresar, podemos observar que nos previsualiza toda la información correspondiente a la encuesta que estamos consultando. Entonces, todo el tema de antecedentes, el resumen de los datos, qué tipo de diseño estadístico es, el alcance, entre otros temas eh, que podemos pues entrar a consultar. Unos materiales importantes que esta página tiene corresponde a materiales relacionados, en donde encontramos el cuestionario, el cual podemos descargar y podemos observar en un PDF o, bueno, en el archivo que considero el DANE, cargar la información, y podemos identificar cada una de las preguntas que se realizaron en la encuesta. ¿Listo? Otro es el manual, bueno, unos manuales pues de diligenciamiento para el encuestador, y unas importantes que en general van a aparecer van a ser las metodologías de la encuesta y la ficha metodológica, que básicamente nos da sobre todo la ficha metodológica nos da un resumen de la encuesta, de por qué se hace, los antecedentes, las unidades de observación, las variables que se están analizando, el alcance, entre otros. ¿Listo? El marco estadístico y bueno, mucha información nos da esta ficha. Y es un resumen de la metodología general, si uno no quiere leer la metodología completa. Y también van a estar posiblemente los diccionarios de datos, que esto pues va a relacionar el código con el que está la variable en la base de datos con la información que corresponde a la pregunta relacionada. ¿Listo? Lo mismo lo podemos encontrar acá en el diccionario de datos, qué significa lote, cultivos, bueno, y qué variables están asociadas a cada uno de ellos. Para obtener el microdato, pues nos vamos acá y hay algunas que son encuestas de tipo modular,
Entonces vamos a tener diferentes módulos para el descargue. Estos módulos van a tener una variable que va a ser como el identificador con el cual podemos cruzar la información pues para unificar las variables que necesitemos de los diferentes módulos de la encuesta. ¿Sí? Por ejemplo, para descargar esta de cultivos, solamente le damos aquí en la opción de descargar, le indicamos que no somos un robot, pues contestamos la pregunta de verificación y le damos descargar. Él nos va a descargar entonces un archivo comprimido en donde vamos a tener la base de datos descargada. Y la vamos a tener en tres posibles formatos. A veces estas aparecen en TXT, las que son CSV, aparecen en extensión TXT, que es texto plano. A veces aparecen en XLSX, que es la extensión de Excel. Y estas otras dos son para utilizarlas con, digamos, procesadores de información diferentes. Este para SPSS y este se puede manejar con otros tipos de programa. Nosotros para R vamos a utilizar esta, o para el programa o el software estadístico que estemos utilizando, vamos a utilizar esta que es de extensión CSV o TXT o XLSX. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar la base de datos como viene. En este caso viene pues desagregada por columnas. En ocasiones podrá venir separado por comas. Entonces toda la información va a quedar como en un solo bloque de datos separado por comitas. En este caso podemos analizar las diferentes variables que tiene esta base y en donde conseguimos la información de qué significa E1, E2, E3, E4 y las demás variables. Pues nos volvemos acá y en el diccionario de datos, nosotros descargamos fue cultivos, le damos acá en cultivos y aquí obtenemos la información. ¿Qué significa, por ejemplo, E1, que corresponde al número de cultivos, la descripción y, bueno, otras aclaraciones? Lo mismo que significa E2 y así para cada una de las variables. Y asimismo la podemos relacionar con el cuestionario que podemos encontrar en materiales relacionados. Entonces aquí podemos encontrar pues el cuestionario particular. ¿Listo? Y así podemos descargar diferentes pues, bases de datos de diferentes tipos, según la investigación que queramos consultar. Entonces hay investigaciones de todo tipo. Esta página que es la de datos abiertos tiene bastante información útil que nos permite pues descargar y entender las bases de datos para que fueron usadas y con ellas podemos crear una investigación o partir de esta investigación propia y crear una investigación nueva o analizar los resultados particulares para reproducir los cálculos que se encuentren publicados en la página del DAC. Esto ha sido pues en la lección de este video tutorial. Espero que haya quedado claro. Y recuerden que para buscarlo simplemente se busca en Google con ANDA. ANDA y buscamos la página que esté asociada al DANE y ahí encontraremos el archivo correspondiente y el enlace correspondiente. Bueno, espero que estén muy bien. Buen día para todos. En esta parte del tutorial vamos a ver cómo importar y exportar bases de datos de R y AR y cómo generar algunos gráficos univariados de información. En este momento pues tenemos aquí en una ruta que yo tengo en mi computador, tengo tres bases de datos. La primera, bueno, que se llaman del mismo nombre, pero tienen extensiones diferentes. Entonces, miremos, por ejemplo, esta es CSV, este es un formato de datos separados por comas. Entonces, aquí podemos ver los nombres de las variables separados por comas y aquí los datos separados por comas. ¿Listo? También podemos ver acá, digamos, los datos, pero ahora en un formato TXT, texto plano. Y podemos ver aquí, en este otro formato, la base de datos, pues ya organizada en un archivo XLSX. ¿Listo? Entonces procedemos a pasar aquí a R. Lo primero y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros podemos decirle a R en qué espacio del computador podemos trabajar. Con esta instrucción de getWD
él nos va a decir en dónde está trabajando actualmente, ¿sí? Pues yo ya lo había puesto a trabajar allá en la carpeta, que en donde tengo la información, pero para cambiar la ruta de trabajo, yo puedo utilizar esta otra instrucción, el ZWD, y definirle la ruta en donde quiero que él trabaje mm, durante pues, el proceso que voy a realizar. Entonces aquí le defino, vuelvo y llamo a getWD, pues en este caso no va a haber cambio en la ruta, pero lo ideal es que sí se diera una diferencia, pues porque pues yo ya lo había puesto a trabajar en la ruta que tenemos, donde están las bases de importación. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para evitar copiar toda la ruta a la hora de importar la base de datos. ¿Listo? Una cosa importante es que la ruta, pues por defecto cuando uno la copia y la pega pues digamos de aquí, de la ubicación, nos va a llegar con los slash hacia la derecha y R los reconoce como ruta hacia la izquierda. Entonces debemos cambiar cada uno de esos slash hacia la dirección correspondiente. ¿Listo? Para poder realizar el cargue o la importación de la base de datos, vamos a utilizar para pues, la primera parte, la de TXT, el formato TXT que tenemos acá. Vamos a importarla con esta instrucción. Entonces definimos unos datos que se llama, pues una base de datos que se va a llamar datos. Con esta instrucción readTable, lo que vamos a decirle es cómo se va a llamar la base de datos que queremos tomar. Este header es para identificar si van a ir los encabezados como nombres de variables o en caso que sea false, pues él va a tomar el primer registro como una información de un individuo o una unidad de observación. Este tipo de separador, pues uno lo puede definir en caso de que sea separador tipo punto y coma, este es para tabulado, en caso de que el separador de los datos sea una coma, pues entonces aquí lo definimos. Y el DEC es para definir cómo reconocer los números decimales. Sí, puede ser que lo estemos exportando y la hoja de TXT donde le estemos importando los datos estén separados por comas, por defecto, que es como lo reconoce esta instrucción. Entonces aquí le podemos cambiar a comas para que lo reconozca pues los números decimales, la separación sea pues por comas. Pero para este caso que estamos mirando el TXT, si nos damos cuenta, los decimales están separados por puntos, ¿sí? Y entre las variables y entre los datos, pues estamos separándolos por tabuleta, que son estas dos instrucciones que tenemos acá. ¿Listo? Una vez corremos acá, nos va a generar aquí una pequeña base de datos en donde tenemos la información separada. ¿Sí? De pronto acá no se ve muy bien. Entonces vamos a usar la instrucción here para que nos muestre los primeros datos, los primeros 6 daticos. Entonces aquí ya nos va a crear una visualización de los primeros 6 datos de información que tenemos en esta base de datos. Así hemos importado de formato TXT a R. ¿Listo? Ahora, para importar la base de datos de formato CSV, usamos esta instrucción, read.csv, le decimos cómo se llama la base junto con la extensión, muy importante esto. También le definimos si vamos a tomar el encabezado o la primera fila como los nombres de las variables. El tipo de separador, vemos que acá tenemos una diferencia con el anterior porque pues precisamente si revisamos esta CSV, las separaciones ahora van a ser por comas, ¿sí? En este sentido, aquí vamos a tener estas comitas que nos van a separar digamos, las variables. ¿Listo? Y el decimal que me lo reconozca por puntos porque aquí lo tenemos por puntos. Si nos damos cuenta aquí, este será 5.1, el decimal, el número pues con decimales 5.1. Entonces lo mismo, podemos utilizar aquí head para
identificar la base de datos. Y aquí nos crea la base de datos número 2 con la información ya importada y organizada, similar a como la teníamos en la parte de la primera base de datos. Ahora para otra forma de importarlos, digamos acá erróneamente, por ejemplo, si vamos a asumir que la separación es por comas y que va a ser por punto y coma la separación de las variables. Entonces nos va a quedar esta base de datos, pero si la vemos nos la va a crear mal porque le estamos definiendo mal los separadores y la forma de reconocer los decimales. Entonces, para que tengamos cuidado y pues para que podamos identificar cómo manipular la información. ¿Listo? Para poder importar la base en formato XLSX, importamos este paquete readXL, que nos permite, bueno, aquí lo instalamos y aquí lo convocamos. ¿Listo? Ahí le decimos que sí, que lo importe, pues yo ya lo tenía cargado, por eso es que me está diciendo que sí lo voy a reemplazar. Entonces le voy a decir que sí, que lo reemplace. Y aquí lo convocamos para que él pues active la función. Aquí con esta, aquí lo que le tenemos que decir con readExcel es la base de datos, la extensión XLSX o XLS, porque también funciona con esa otra extensión, y el número de la hoja, pues que quiero importar, porque uno puede importar el número particular de una hoja en un libro de datos. ¿Listo? Y aquí nos generará la base de datos. Sin embargo, este tiene el problema que lo genera pues como una tabla, ¿cierto? Una tabla donde adentro está la base de datos tipo data frame. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esa base a una base de data frame para poder manipular la información de manera más fácil. ¿Listo? Aquí hemos aprendido entonces cómo importar con estas instrucciones, cómo importar la información de diferentes formas o, digamos, extensiones externas a R. Ahora, para exportar los datos, vamos a crear, por ejemplo, esta basecita pequeña que se llama exportar, donde solamente cogemos las primeras 4 variables de nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Y en la misma ruta donde las importamos, vamos a verificar aquí solamente tenemos estas 3 basecitas, entonces cuando yo ejecute estas, las va a crear con los parámetros que yo les estoy diciendo y me las va a crear en la ruta de trabajo que estoy utilizando, pues, durante esta sesión de R. ¿Listo? Entonces aquí con este Grade Table lo que hago es enviar la base exportar, que es esta que está interna en R. Le digo cómo se va a llamar acá el archivo externo de R. ¿Qué tipo de separadores me debe utilizar para pues, separarme las filas o las columnas, perdón, las columnas? Y en este caso el row names, que son, si se dan cuenta, aquí R por defecto va a generar un número consecutivo de filas, pues entonces le voy a decir que no me las exporte con la base de datos porque pues esto me va a generar una variable nueva que no voy a requerir. Entonces aquí vamos a observar que nos creó esta basecita de exportar. Si la abrimos, nos genera, como se les dio la instrucción, las variables separadas por tabuladores y no me generó ese código lateral o el nombre de la base lateral para pues generar la base de datos. Para crear la base de datos en formato CSV, pues usamos grade.csv y exportamos la base. Lo mismo, le decimos qué base queremos exportar, el nombre como la queremos llamar en la extensión y la extensión que vamos a utilizar. Y en este caso solamente le decimos que no nos genere el consecutivo que por defecto pues el desarrolla. Entonces vemos acá nos genera entonces la base de exportación, es esta, exportar.csv, y aquí nos genera la base de datos separadas por comas en este momento. Por defecto él usa el separador por comas porque pues, si nos damos cuenta que no le mencionamos qué tipo de separador. Y finalmente para generar
digamos, libros XLSX, utilizamos este paquete que se llama que se llama OpenXLSX. Esperamos a que lo cargue. Acá lo convocamos para activar las funciones. Y aquí entonces escribimos pues el archivo. Entonces va a generar, vamos a decirle cuál base de datos de R queremos exportar, en qué formato con la extensión, si es XLSX o XLS, que también lo utiliza. ¿Cómo vamos a llamar dentro del libro a la base que estamos exportando? Y lo mismo, si no queremos que nos genere el consecutivo de las filas, pues entonces le decimos que no nos lo genere acá. Entonces aquí vamos a observar que nos generó esta base exportar y esta tiene la particularidad de que nos la genera separadas las variables por cada una de las columnas. Si se dan cuenta aquí el nombre de la hoja me la nombró como yo le indiqué allá y este sería el archivo exportar.xlsx. ¿Listo? Entonces aquí ya hemos aprendido a cómo generar archivos o salidas o bases de datos, digamos, de R a otros formatos. ¿Listo? Ahora bien, para generar gráficos en R, vamos a utilizar estas funcioncitas. ¿Listo? Estas librerías nos sirven pues para generar gráficos en R. ¿Listo? Primer gráfico que vamos a ver, y pues que vamos a ver un poquito a profundidad, es el histograma. Entonces el histograma, recordemos que sirve para una variable de tipo continuo, ¿sí? En este orden de ideas, nosotros tenemos en la base de datos que tenemos acá, una variable que se llama sepal length, que corresponde al tamaño del sépalo de un tipo de planta. Entonces, él lo que va a hacer es decir, bueno, vamos a crear un histograma de esa variable. Entonces aquí podemos ver que me creó el histograma, aquí vemos las frecuencias, aquí vemos como el nombre de la variable que se está usando para crear esta escala y el título pues lo toma por defecto. Uno puede personalizar el gráfico diciéndole qué color con esta instrucción call, qué color quiere uno utilice para el gráfico, ponerle un título, personalizar el nombre del eje X y personalizar el nombre del eje Y, entre otros. ¿Listo? Entonces, si corremos esta instrucción, pues ya vemos que nos da un título más bonito. El título aquí nos está refiriendo que el eje X corresponde al tamaño del sépalo. Aquí nos está definiendo que la frecuencia es la frecuencia de los datos. Y aquí nos está mostrando el histograma en un color que yo definí que era azul, digamos, ligero, bueno, azul clarito. ¿Listo? Aquí con esta instrucción interrogante ist podemos acceder a toda la ayuda de la función histograma para poder definir si queremos otras características, ¿sí? Y podemos guiarnos también de los ejemplos que tenemos aquí al final para mirar cómo funciona cada uno de los parámetros de la función ist. ¿Listo? Con esta también podemos crear gráficos de densidad. Estos gráficos de densidad entonces, lo que va a cambiar pues, del histograma tradicional es la escala en la que estamos trabajando, porque antiguamente le estábamos trabajando en histograma normal como el conteo o la frecuencia absoluta de los datos o de los intervalos que está definiendo acá. Aquí entonces estamos hablando con la proporción de la frecuencia relativa de los intervalos. ¿Listo? ¿Eso cómo se genera? Con esta instruccióncita. Le decimos frec igual a false y él por defecto nos cambia, ya no digamos, por frecuencia absoluta, sino por densidad, el histograma. ¿Listo? Y para agregarle la curva de densidad, ay, perdón, eso se corre al tiempo, las instrucciones. Entonces, esta aquí nos crea como la densidad. Si nos damos cuenta aquí de X, nos va a decir qué densidad tiene cada digamos, el eje X respecto al eje Y, ¿sí? A qué valores están asociados. Y aquí, entonces, con este lines, lo que nos va a hacer es que nos va a graficar esta línea rojita,
que corresponde a la densidad o a una aproximación de la función de densidad de distribución pues, del tamaño del sépalo. ¿Ok? Otro gráfico que podemos hacer corresponde al boxplot. Entonces aquí lo mismo, podemos con esta instrucción boxplot generar el gráfico de cajas y bigotes, en donde tenemos acá el mínimo, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y valor máximo pues dentro del rango. Estos bigotes recordemos que los arma con 1.5 veces el rango, la diferencia entre estos dos cuantiles. Entonces, sería este cuantil más 1.5 veces la diferencia entre este valor y este valor de acá. Y aquí sería este valor de aquí, el cuantil 1, menos 1.5 veces eh, pues la distancia de este menos este. De este de aquí arribita, cuartil 3 contra el cuartil 1. ¿Listo? También lo podemos personalizar con las características pues si nosotros le podemos aquí poner boxplot, la ayuda, entonces aquí nos va a aparecer todos los elementos que podemos llegar a utilizar con esta función, como cambiarle el color, como cambiarle pues todo el diseño al grafiquito, incluso podemos voltearlo para que nos quede de forma horizontal y no de forma vertical en las cajitas y pues trabajarlo como queramos. ¿Listo? También podemos utilizar gráficos de barras. Para esto, primero debemos definir más o menos como pues de una variable categórica el conteo que se presenta de esa variable categórica. Para eso utilizamos esta función table. Vamos a hacer el conteo de las especies de plantas que tenemos en esa basecita de datos. Entonces aquí tenemos la tabla, se llama table, pues aquí en este momento pues vamos a observar que cada una de los tipos de planta pues tiene la misma cantidad de observaciones. En otros casos esta puede llegar a variar, ¿listo? Y a esta tabla es la que le metemos a este que se llama bar plot, la instrucción, y nos genera el gráfico de barras y ya nos pone, digamos, como los títulos que aparecen aquí en esta tablita, se los pone aquí en la parte inferior del gráfico de cada una de las barras. También podemos definirle los colores de cada una de las barras, definirle aquí los títulos y demás. Esto también con la ayuda de la funcióncita. Entonces aquí podemos identificar todas las ayudas y todos los parámetros que podemos llegar a manipular de este grafiquito. Otra forma de generar ese gráfico es utilizando la función ggplot, que nos permite pues generar este tipo de gráficos. Entonces para esto lo que hacemos es definir, en lugar de definir solamente la tabla, definimos una cosa que se llama data frame, que es el conjunto de datos. Y entonces vamos a decir, el bar 1 van a ser los nombres de las categorías y la frecuencia pues va a ser el conteo de cuántas veces aparece cada una de estas categorías en la base de datos. Esa tabla se la ponemos como elemento a la función ggplot y con este argumento ace lo que hacemos es definirle, bueno, en el eje X quiero que me tome bar 1 y en el eje Y que me tome la frecuencia, ¿sí? Y con esta identity es que él va a entender que vamos a estar hablando de un diagrama de barras. Si corremos esto, nos muestra lo mismo que nos estaba mostrando el otro, el bar plot. Y aquí las frecuencias y aquí pues que es bar, pues que será este bar. Nosotros también podemos explorar esta función ggplot para identificar cuáles son los argumentos que podemos manipular y cómo generar, digamos, los colores, los títulos y demás. ¿Listo? Vamos a crear otro gráfico que se llama gráfico de Pareto. Este lo que nos permite es organizar en forma descendente algunas categorías de datos, o bueno, una variable particularmente que sea de tipo categórica y que pues aparezca en determinados, que tenga diferentes categorías y que cada categoría aparezca de diferentes conteos o dimensiones en la base de datos.
¿Listo? Entonces aquí para esto yo creo, no lo voy a hacer con los datos que estamos haciendo, porque pues como todos tienen la misma cantidad de datos, entonces no tendría mucho sentido hacer un diagrama de Pareto, pues para identificar cuál es la categoría dominante, cuáles son las categorías que no son como tan relevantes dentro de los datos, porque siempre nos va a dar que son las mismas. En este caso yo creé este conjunto de datos que se llama otros datos. Es un vectorcito de datos en donde aparece A 5 veces, B 10 veces, C 15 veces, D 2 veces y E 6 veces. ¿Listo? Y con esta que se llama Pareto.chart, nosotros, bueno, él nos va a dar acá como, bueno, cuáles son nos va a organizar cada una de las categorías, en este caso A, B, C y D, según el conteo que aparezca, nos va a generar la frecuencia acumulada, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, este 25 es este más este 31 es este 6 más este 10 más este 15 y así sucesivamente. El porcentaje de acumulación, el porcentaje, pues digamos la frecuencia relativa de cada una de las categorías. Eso va a corresponder, digamos, a este 15 dividido la totalidad de elementos que tenga la base de datos. Este va a ser el 26, que va a ser este 10 dividido la totalidad de elementos que hay en la variable. Y esta va a ser la frecuencia relativa acumulada, que pues me va a ir sumando. Entonces este sí, 65 va a ser este 39 más este 26, y así sucesivamente, hasta llegar pues al total. Y aquí nos habrá hecho el gráfico en donde aquí tenemos la frecuencia y aquí la frecuencia relativa, el porcentaje. Aquí tenemos cada una de las etiquetas con su correspondiente conteo y proporción representado en simultánea. Y esta línea que se está generando acá es la frecuencia acumulada. Entonces aquí si nos damos cuenta, pues está el 39 que arranca acá, el 65 que sale como por acá, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. ¿Listo? Lo mismo podemos, digamos, entrar a la opción de ayuda de esta variable, de esta función, perdón, Pareto Chart, y explorar qué tipo de argumentos podemos cambiar para cambiar los colores, el fondo, bueno, todos los elementos que se puedan editar. Y finalmente podemos crear gráficos circulares. Entonces, aquí yo lo que voy a crear es, por ejemplo, este grafiquito con esta instrucción py. A esta py lo que vamos a meterle es como una tabla de recuentos. Si vemos este table datos, lo copiamos acá y lo ejecutamos acá en R, nos va a dar el conteo de cada una de las categorías y es lo que requiere la función py para graficar digamos, las diferentes categorías y asignarles un segmento circular dentro pues, de la circunferencia del pie. Entonces aquí lo hice para la base, los datos de prueba de otros datos y para los datos que tenemos de las plantas que teníamos originalmente. Si se dan cuenta, pues como todas tenían la misma cantidad de 50 unidades, pues entonces nos va a dar un pie que se divide en 3 segmentos. Y así podemos crear gráficos univariados y consultar las ayudas para poder, pues, modificarlos. Una página importante que podemos llegar a consultar para poder interactuar con los diferentes gráficos que podamos desarrollar en R es esta que se llama rcode.com. En la parte aquí de slash gráficos en R, nos va a mostrar, digamos, unas tutoriales de cómo manipular diferentes gráficos, no solamente los que acabo de mostrar, sino otros. Y, digamos, también nos va, bueno, como la página requiere patrocinio, pues entonces ahí nos va a salir un poquito de publicidad, pero bueno. Entonces él nos va a dar como, por ejemplo, acá el del histograma.
Entonces aquí nos va a decir cómo crear el histograma, cómo cambiarlo, cómo cambiarle los colores, cómo cambiarle el fondo, si le podemos poner barritas, colores, cómo cambiar, digamos, el ancho de los intervalos para clasificarlos, cómo sobreponer dos o más, cómo crear lo que les explicaba el tema de la densidad y muchas otras opciones que se pueden llegar a observar acá. ¿Listo? Y cómo sobreponer gráficos entre otros. Entonces esta página la recomiendo mucho para que ustedes puedan echarle una mirada, se llama rcode.com y en la parte de slash gráficos R, entonces podemos ver pues todo este contenido para explorar. Muchísimas gracias por su atención.